Bueno, buenas tardes. Ya estamos con la energía un poco baja, ¿no? Dentro de poco ya estamos terminando, así que esperemos que levantar un poco con esta charla. Si me tengo que presentar, y sería un grupo de autoayuda, diría hola, soy Alejandro, hago cosas. ¿A qué me dedico puntualmente? Últimamente me estoy dedicando a hacer robots. ¿Dónde? Puntualmente, uno de mis trabajos es en el ejército, donde estamos haciendo algunos robots, pero básicamente fuera del ejército también estamos haciendo bastantes cosas interesantes y algunas cuestiones que les vengo a contar hoy son los desafíos que tenemos en Argentina para hacer este tipo de tecnologías. Recién veíamos los robots que hay en Australia y probablemente ustedes dirán, bueno, ¿cuán lejos estamos acá en nuestro país o inclusive en Latinoamérica de poder tener un robot como el Lady Bird, que era la vaquita de San Antonio que iba por los campos? Y bueno, la idea es comentarles que no nos falta mucho y eso es una buena noticia o una mala noticia, depende en qué estén trabajando. Yendo puntualmente a la charla, me gusta empezar a pensar cuáles son los desafíos de la humanidad y hay varios pensadores o centros donde piensan cuáles son estos desafíos. Dentro de estos desafíos dicen la educación, el medio ambiente, la salud, la alimentación, la energía, la pobreza, la vivienda, el agua. Y revisándolos, creo que hay muchos, si no todos, tienen que ver con el agro. Digo, la alimentación tiene que ver con el agro, buena alimentación tiene que ver con la pobreza, cuestiones del uso del agua, cuestiones del ambiente, ni que hablar. Entonces, me parece que es bastante bueno empezar a pensar qué desafíos tiene el agro como parte de una industria que a la larga tiene sobre las espaldas el futuro de la humanidad, ¿no? Son los que nos tienen que dar de comer de alguna manera. Y sin querer intimidarlos demasiado, creo que ya algunos oradores hicieron referencia a alguna métrica por el estilo. Sabemos que para el 2050, o no sabemos, pero si hacemos las tendencias para el 2050, deberíamos, como mundo, alimentar a 9.000 millones de personas que tienen ingresos crecientes, o sea, que van a ser clase media, con lo cual van a querer comer de alguna determinada manera que no es la que se come hoy, que van a estar casi todos viviendo en ciudades, con lo cual hay un problema logístico de cómo llego con esos alimentos a las ciudades, y que además se van a preocupar por el medio ambiente. Suena un tanto exigente, ¿no? Pero es a la realidad de última que nos enfrentamos y es para dónde está yendo la tecnología o para dónde se supone que la tecnología debería ir para solucionar estos problemas. Ahora, esto es, si se quiere, la vista pesimista o el escenario que a uno le da miedo, ¿no? 9.000 millones de personas que van a exigir un montón de cosas. Pero por otro lado, tenemos la tecnología que aparentemente nos va a dar una solución a todo esto y sobre todo las tecnologías que dicen que son tecnologías exponenciales. ¿Qué son las tecnologías exponenciales? Son esas tecnologías que avanzan más rápido de lo que nosotros nos damos cuenta. Claramente la informática. La informática dicen que se duplica la capacidad de cómputo cada 18 meses. Es decir, que responde a una curva exponencial y no a una lineal, ¿no? Va de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, y no 1, 2, 3, 4, etc. Y asociado a la informática hay un montón de tecnologías que ya se detectaron como exponenciales, que son las que se supone que vienen a resolver estos grandes desafíos de la humanidad. Dentro de esas tecnologías, y estas son solamente algunas, podemos mencionar la biotecnología. Una vez que el ADN se pudo transformar en dato, el dato se pudo meter en una computadora y a través de eso convertir a la biotecnología en algo exponencial. Fue bastante sencillo. Las energías renovables, sobre todo si uno ve las curvas de adopción de energías renovables, responden a una curva exponencial. Las comunicaciones, la computación, la telemetría, la inteligencia artificial, son todas tecnologías o ramas de la ciencia que en teoría nos van a dar una buena mano para resolver los desafíos que tenemos. Y lo que tienen las tecnologías exponenciales es que de alguna manera, todas terminan en lo que es la economía del conocimiento, y lo que tiene la economía del conocimiento es que no tiene barreras, no tiene grandes barreras para entrar. Si nosotros pensábamos en hacer un robot hace 10, 15, 20 años, probablemente lo íbamos a limitar a Estados Unidos, Alemania, Japón, y no sé si mucho más que eso. Hoy, con las tecnologías exponenciales que nos permiten, a través del conocimiento, tener acceso a
prácticas de ingeniería que pueden llevar a resolver problemas, estamos muchísimo más cerca y de alguna manera nos iguala. Y eso es una excelente noticia para nosotros que estábamos bastante atrás. De hecho, nos costaba mucho llegar a los niveles de Alemania, Estados Unidos o Japón en estos temas. Entonces, de alguna manera, las tecnologías exponenciales lo que vienen a hacer es a democratizar el conocimiento, y democratizando el conocimiento se democratiza también la práctica, ya que estamos todos tendiendo a cuestiones que terminan siendo googleadas bien, ¿sí? Ahora, el valor de la tecnología, en general de las tecnologías o de las ramas de la ciencia, no viene por sí mismo. En general, el valor viene con la convergencia de distintas tecnologías que apoyan o ayudan a resolver algunos de los problemas que les hablé al principio. Acá les puse algunos solamente, los transgénicos buenos. Aclaro los buenos, no sé si existen los malos, ¿no? Pero en una charla donde no hay gente de agro, uno dice transgénicos y le tiran con algo. Acá espero que no. Temas como más de borde, como carne impresa en 3D. De hecho, ya hay pruebas de carne impresa en 3D. Están imprimiendo en 3D. Algo que me deprime bastante es el ritual del asado alrededor de una impresora. Debe ser bastante raro con respecto alrededor de una parrilla, ¿no? Comer una picada con la impresora ahí en el medio. Es bastante deprimente, pero bueno, pero de última, si podemos imprimir carne en 3D, por ahí la industria ganadera tiene un desafío grande que resolver o una migración grande que resolver, que no sé si lo están viendo, pero por ahí en unos cuantos años puede tener un gran impacto. Y la tercera, que es en la que nos vamos a centrar, es el tema robótica. Robótica en general y robótica en particular para el agro. Con respecto a robótica, yo lo que les voy a contar es un caso que por ahí es el que conozco porque es el que llevé a cabo, pero la idea es bajarlo a que entiendan que esto se hizo en Argentina y se puede hacer en Argentina y se puede hacer muchísimo más de lo que se hizo hasta ahora. Puntualmente, en el año 2015 tuve la oportunidad de desarrollar los primeros autos autónomos de Latinoamérica. Hicimos, junto con una de mis empresas, 2 autos autónomos, como los de Google, ¿sí? Que se manejan absolutamente solos, no tienen pedales, no tienen volante, no tienen nada. Y los hicimos para la ciudad de Buenos Aires. De hecho, el que está sentado ahí, bueno, es Macri, antes de ser presidente, y al lado no es Dietrich, es otro pelado, soy yo. Y estos desarrollos los hicimos 100% en Argentina, con ingenieros argentinos, y obviamente comprando las piezas en el exterior, ¿no? Pero si bien los sensores los tuvimos que adquirir en el exterior, la integración de esos sensores, la inteligencia artificial, la lógica de que el auto se maneje solo, lo hicimos 100% acá. Y a partir de ese proyecto se dieron 2 spin-offs, salieron 2 proyectos nuevos que uno de ellos tiene que ver con industria agro. Voy a ir al que no tiene que ver con industria agro, que es puntualmente, yo como les dije, trabajo en el ejército, y una de las primeras cosas que me dijeron cuando vieron que yo estaba haciendo esto es, bueno, vení para acá, hagamos algo para ejército, y de hecho en este momento el Ministerio de Defensa nos otorgó una beca para poder desarrollar el primer vehículo autónomo militar para exploración, esto es para ver detrás de la línea del enemigo o algo por el estilo, sin necesidad de mandar a un hombre ahí a ponerse en riesgo, y esto lo estamos haciendo en este momento, digo, no le estoy contando algo que vamos a hacer, es algo que está en ejecución. Y el segundo proyecto, que tiene que ver con agro, surgió porque dentro de la movida, cuando estamos presentando los autos autónomos, gente que hoy está en el Ministerio de Agricultura y gente de ACREA, se me acercó y me dijo, miren, tenemos el problema de las malezas resistentes. Yo soy ingeniero en informática, para mí maleza resistente no me dice absolutamente nada, pero me fueron contando cómo era el problema. Dijeron, ¿qué pasa si podemos automatizar un robot, el mismo autito que hicieron ustedes, y le podemos poner algo que pueda actuar mecánicamente sobre las malezas? Entonces podemos empezar a, de alguna manera, complementar la acción química sobre las malezas. Y ahí es donde empezamos a trabajar en algún proyecto relacionado a agro y a imaginarnos cómo podíamos llevarlo a cabo. La definición del proyecto, que va cambiando todos los días, esto no es de ninguna manera, no lo firmo con sangre ni mucho menos, es desarrollar una plataforma robótica autónoma, es decir, que no la maneje nadie, dándole una misión, ¿no? Recorrer este campo, pero no por dónde, ni cómo, ni cuándo, con inteligencia de panal, que ahora les voy a contar qué es, que puede integrar sensores y actuadores, es decir, que detecte la maleza y que pueda actuar sobre la maleza,
con capacidad de movilidad y comunicaciones y energía específicas para agro. Porque les cuento, volviendo a la placa anterior por ahí, pero algo que me parece bastante interesante, es que el problema militar y el problema de la agricultura en lo que respecta a la robótica son idénticos. Tenemos problemas de terreno, o sea, terrenos complejos, tenemos problemas de comunicaciones, el 3G, no les tengo que contar a ustedes, no llega a 2 kilómetros de la ruta de ninguna manera, y tenemos problemas de energía, que no podemos tirar líneas de energía para todos lados para cargar nuestros robots. Es el problema equivalente que se tiene en una operación militar. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es un robot que pueda administrar la energía de una forma inteligente, suficiente como para actuar, que pueda administrar las comunicaciones, o sea, que tenga medios de comunicaciones para que pueda hablar con otros robots, y que use esta lógica de inteligencia de panal, que ahí es donde creo que estamos haciendo alguna disrupción, que es, en vez de pensar en una máquina agrícola enorme, y por ahí acepto que me tiren con algo en este momento, pensar en hacer biomimesis y en hacer muchos robots chiquitos, todavía no sé cuán chiquitos, pero chiquitos, que funcionen como si fuera un hormiguero que come malezas. Les estoy hablando de Star Wars, lo sé, pero es posible, son todas cosas que existen, eso es lo importante. Entonces, la lógica que nosotros planteamos era esta. Muchos robots chicos que serán como una marabunta que come todo menos la soja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y empezamos a investigar y a planificar este robot y lo dividimos en 6 temas de interés que necesitábamos resolver. Claramente un robot como este no lo resuelve una persona, no es que viene Alejandro Repetto o Bill Gates o quien sea y resuelve el robot. Esto es un trabajo de mucha gente y de muchas especialidades, ¿sí? Informática, electrónica, comunicaciones, gente que sepa de agro, yo no sé nada de las malezas, ¿no? Gente que sepa de energía, gente que sepa de motores. Y empezamos a dividirlo. Dijimos, bueno, hay una cuestión que es la inteligencia artificial, que es lo que el robot tiene conciencia y procesa. Acá empezamos a investigar que, por ejemplo, en la UBA, la Facultad de Ciencias Exactas, tienen especialistas en inteligencia en panal. Esto que yo les dije de que se maneje como un hormiguero. Bueno, empezamos a hablar con esta gente, a ver cómo podíamos empezar a trabajar. El CIDESO es el laboratorio donde yo trabajo en el Ejército. Estamos trabajando en cuestiones de inteligencia artificial en reconocimiento de imágenes. Entonces, para reconocer qué es maleza y qué no, tenemos que usar algo por el estilo. Y hay otros privados que vienen trabajando en ese ámbito. Después está el cerebro, digamos, la computadora, que en lo que es el cerebro hay que hacer ingeniería de base y tenemos detectadas algunas empresas, como por ejemplo Ars Ultra, que hace tecnología para la industria aeroespacial y hace computadoras propias. Inipop es otra de mis empresas que hacemos tecnología de sensorizado. En lo que es sensores, cámaras, medidores de temperatura, etcétera, también tenemos que trabajar para que el robot empiece a tener un sensado, una noción de qué está pasando a su alrededor, cuestiones de comunicaciones, todo lo que es el cuerpo, que sería la mecánica y la energía. Hablamos con gente del INTA, del INTI, y hablamos con privados como Sicaré, como Berta, el que hace los autos, Pronelo, el de los autos, porque qué mejor que el que haga la parte de la movilidad sea un Berta. Aparte, ganamos un TC2000 con eso y está buenísimo. Pero bueno, lo que empezamos a ver es que teníamos un montón de cuestiones y una de las cuestiones básicas de lo que es robótica, y acá por ahí me pongo un poco filosófico, es la teoría de la mente extendida, que la lógica de la teoría de la mente extendida dice que nosotros de alguna manera ya somos cyborgs, porque somos nosotros y nos apoyamos en un montón de tecnología para extender nuestras capacidades, ¿sí? Esto, yo ya no me acuerdo más un número de teléfono, y de chico les juro que me acordaba, y calculo que no es porque estoy viejo, porque tan viejo no estoy, pero es porque no lo necesito, ¿sí? Entonces, en esa lógica de cyborgs, cuando empezamos a pensar en la robótica, empezamos a entender que llegamos a contextos mucho más allá de lo que nuestro débil y flojo cuerpo humano puede hacer, ¿sí? Entonces empezamos a entender qué va pasando en otros lugares sin que estemos en ese lugar. Y hay 3 niveles de entender qué está pasando. Uno que es el reactivo, está pasando ahora, se me está prendiendo fuego el campo, voy y lo apago. Un sensor me dice, tenés fuego en el campo, voy y lo apago. El proactivo, que de alguna manera adelanta la información, pero adelanta a la información a corto plazo. Dice, mirá,
hay mucha temperatura, se te va a prender fuego el campo. Y está el predictivo, que es, según el pronóstico, dentro de 10 días va a haber mucha temperatura y se te va a prender fuego el campo. ¿Entienden? Son 3 niveles distintos. Y nosotros trabajamos en algún concepto con este tema de los niveles, pensando en que nuestros robots, nuestras hormigas, no pueden trabajar en todo el campo porque todo el campo es muy grande. Entonces nosotros suponemos, en realidad no suponemos, sabemos que puede ser así, donde podemos sumar información de contexto, diciendo, un satélite nos dice, en este campo hay problemas de maleza. Podemos mandar un dron aéreo y nos dice, en esta parcela hay un problema de malezas. Entonces en esa parcela mandamos los robots y de verdad actuamos, siendo mucho más eficientes en el concepto de la energía y en el alcance terrestre, que ese es un problema. Entonces, nosotros planteamos, yendo al punto, planteamos que nuestro robot debería ser de alcance global y de acción local, o sea, muchos robots tontos, pero que entre todos hacen un robot súper inteligente. Y el principio del combate mecánico de la maleza y no del combate químico, aunque en realidad le puedo poner el actuador que quiera, inclusive podría tener los dos en el mismo robot. Y basado sobre 3 pilares, que es una inteligencia artificial fuerte para el reconocimiento de la maleza y para el reconocimiento de caminos y buscar las mejores rutas, una robótica amplia que me permita un día ponerle un actuador mecánico para arrancar una maleza, pero si el mismo robot lo uso para la industria militar, me permita ponerle otros sensores o otros actuadores. Los actuadores militares son un poco más divertidos o no, depende de qué lado estén. Y la lógica de tecnología o inteligencia de panal para poder hacer coberturas grandes sin hacer grandes desarrollos del robot individual. Esos son los 3 verticales. Ahora, muy bien, ¿cómo lo hacemos? Perdón por esta slide en inglés, me olvidé de ponerla en castellano, pero creo que es bastante fácil. Nosotros, cuando pensamos cosas nuevas, sea un robot, sea un sensor, lo que hacemos es esto, es construir para pensar. O sea, no hacemos la ingeniería vieja de, ok, ¿querés ser un robot? Me voy, a los 8 años vengo con el plano del robot, el robot ya no sirve más, no hace lo que tenía que hacer, etc. Sino hacemos construir para pensar. Estamos todo el tiempo construyendo cosas y probando cosas. No nos quedamos en los papeles. O sea, para nosotros las manos, la construcción es parte del proceso de diseño. No viene posterior al proceso de diseño. Y después testear para aprender. Estamos todo el tiempo probando eso que hacemos. Hacemos pequeñas pruebas de concepto y vamos al campo y las probamos. Al final de todas estas iteraciones estará la versión 1.0 del robot que funciona 100%. O quizás nunca está porque siempre estamos agregándole algo y es la lógica que en el software sigue Google. Hay una anécdota que Google, el cosito de buscar de Google cambia creo que 25 veces por día, no sé, una cosa bárbara, por más que no lo notamos, está todo el tiempo actualizándose. No existe una release que digan, bueno, este es el Google 1.0. ¿Sí? Están todo el día probando, cambiando, ajustando. Esa lógica hoy se puede llevar a la industria de la robótica, o sea, a la industria de los átomos, no solamente a la industria de los bits. ¿Por qué? Por las tecnologías exponenciales que hacen que la tecnología sea mucho más barata, más accesible y podamos hacer esta lógica de que de afuera podría parecer prueba y error, pero es una prueba y error controlada, ¿sí? No es chocarnos contra la pared todo el tiempo. ¿Y cuándo se puede hacer este tipo de cosas? Es cuando pasan 3 cosas. La innovación sucede cuando se junta lo deseable, lo factible y lo viable. Lo factible es que la tecnología me lo permita. Claramente lo que estamos hablando, la tecnología nos lo permite. ¿Sí? Hay computadoras de bajo costo, hay sensores de bajo costo, hay software que se puede desarrollar. Detectamos hubs de innovación en Argentina que lo pueden hacer. ¿Es deseable? Yo creo que sí, porque hay un problema. O sea, alguien tiene un problema, que es estas malezas que no se van con los agroquímicos, o que cada vez hay resistencia más rápida al agroquímico. Y el tema es viable. Bueno, ahí los escucho y justamente estamos ahora haciendo fundraising para esto. No, en serio, el tema de la viabilidad también tiene mucho que ver con la capacidad que tiene un país o una sociedad de afrontar capital de riesgo para poder aguantar estos proyectos que son mayormente experimentales. Solamente para cerrar, los dejo con una frase de Peter Diamandis, que es un futurista, se dice él, y dice que la tecnología es un recurso de liberación y puede transformar lo que alguna vez fue escaso en abundante. Nosotros con robots podemos mejorar muchísimo la producción y además la lógica del robot tiene algo fundamental, que
que tiene costo marginal cero. Una vez que tenemos un robot que actúa mecánicamente, no tenemos que agregarle agroquímicos cada vez que necesitamos hacer una ronda. Así que, bueno, fue justo, 0 segundos. Muchísimas gracias.